Bueno, buenas tardes, una sesión más. Muchas gracias por venir. Como siempre, muchas gracias a quien viene de más lejos, pero también a quien viene de cerca, como no. Hoy tenemos una nueva sesión de arquitectura, un poco a la casualidad, porque en realidad el calendario se ha hecho por encaje con las agendas de las personas que tengan que venir, pero un poco por casualidad se han sucedido las dos conferencias sobre arquitectura, lo cual bueno, facilita la presentación y la coherencia del ciclo. Si la última charla, si recordáis, bueno, quién estuvo y quién no estuvo, tratábamos de hacernos la pregunta sobre cómo hacer arquitectura en el antropoceno o bueno, cómo seguir construyendo objetos en medio de un mundo en proceso de descomposición. Esta semana la pregunta va a ser distinta o va a completar esa primera pregunta. Nos vamos a interrogar acerca de las arquitecturas de ese mundo una vez que ya se haya desmoronado, cuando ya no estemos habitando algo que parece o que parecía indefinido, sino cuando estemos habitando algo que ya es escombro y ruina. Si la semana pasada estábamos en medio del cataclismo y tratando de vivir en él y ajustando nuestras prácticas a unas condiciones muy distintas de las que habíamos heredado de la modernidad, como el funcionalismo, la estandarización, la mecanización, la digitalización, toda la cultura de la sostenibilidad, esta semana el escenario es bien distinto, porque la atención está fijada sobre la arquitectura que emerge del colapso, sobre la arquitectura que cristaliza en ese final, las que ofrecen un escenario tecnomaterial para lo que quede de aquello que éramos. Pero una vez que hayamos reconocido y anticipado ese acabamiento, quizá deberíamos hacernos a continuación otra pregunta más, que en mi opinión es fundamental, y sería, en realidad, cuántos finales, cuántas formas de acabar son posibles. Y, por tanto, si estamos hablando de arquitectura, ¿cuántas arquitecturas se corresponden o qué arquitecturas para qué finales? Porque cuando nos referimos al fin del mundo, en realidad cuando nos referimos... Perdón, porque esto es un jaleo. En realidad, cuando nos referimos también a muchas otras cuestiones, ¿no? Pero cuando nos referimos concretamente al fin del mundo, lo hacemos siempre desde una perspectiva concreta, que es la de nuestro propio contexto cultural. La idea del fin del mundo es una anticipación a un acontecimiento que tiene formas distintas en cada cultura y en cada epistemología. No es lo mismo el fin del mundo para una xenofeminista, una comunidad amerindia del Amazonas, un habitante del Valle del Arce, como vimos en la segunda charla, después de la construcción de la presa de Itoiz, o para un transhumanista tecnófilo, por ejemplo. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy contamos con Uriel Fogué, que viene después de 4 años, yo creo, repite en el CENDEAC, y repite muy oportunamente, ¿no? Porque ya estuvo en el primer Posarcadia. Como sabéis, este ciclo tiene mucho y debe mucho a que está Enrique, así que quiero decirlo antes de que se acabe la última presentación que yo hago. Debe mucho también a la experiencia de Posarcadia. Son temas también que quedan un poco por ver y por tratar entonces. Como digo, Uriel estuvo en Posarcadia, entonces habló de naturaleza deseante y de deseo. Entonces nadie se podía imaginar que iba a estar con mascarilla y que era más difícil desearse, quizá, con estas situaciones de distancia, de dificultad de tocarnos, ¿no? Y de acercarnos. Uriel hace años que está trabajando precisamente sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis y las arquitecturas que encarnan cada forma de apocalipsis. Y, por tanto, nos parecía más que oportuno, casi obligado, que estuviera también en el ciclo. Uriel Fogué es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde hizo su tesis doctoral, que es premio extraordinario en su tesis, que además es finalista en la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2016. Es profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Europea, ha sido profesor en la Universidad de Alicante, ha impartido conferencias y participado en sesiones críticas en muchas universidades, entre ellas en la Universidad de Princeton, en el MIT, en Goldsmith University, en la TU de Múnich, en la Universidad Torquato di Tella,
en la Escuela de Arquitectura de Aarhus, en Harvard GSD, en la Universidad de Aachen, en la Japanese Society for Science and Technology Studies, la 4S, en 2010, y en la Universidad de Manchester, aparte de muchas otras. Codirige la Oficina de Arquitectura ELI, que formó parte del pabellón de España en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Cuenta con, que por cierto fue premiado con el León de Oro en el año 2016, cuenta con 2 obras seleccionadas en los European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe, premio Mies van der Rohe. Ha obtenido el primer premio del Colegio de Arquitectos de Madrid en 2017, ha sido reconocido con el premio del Colegio de Arquitectos de Madrid en 5 ocasiones, premio FAD de opinión, en fin. Yo creo que ya puedo parar, ¿no? Bueno, también, esto sí que lo voy a decir, porque también es muy importante la parte, el trabajo editorial y crítico de Uriel Fogué, es autor del libro What is Home with a Mother, publicado por Matadero, Traspasar los límites en Centro-Centro, y un libro también fundamental y muy recomendable que fue Planos de intersección, materiales para un diálogo entre filosofía y arquitectura, que es, bueno, un libro como bastante conocido y bastante, yo diría, mítico. Bueno, pues nada, sin más, yo no me como más tiempo, te dejo el micrófono, Uriel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, por esta sonrojante presentación, y muchas gracias al CENDEAC y a todos los organizadores por seguir al pie del cañón y por contar conmigo para este ciclo tan interesante. Hablando con Miguel para organizar la sesión, pensamos que podía ser interesante organizar la presentación en 2 partes muy diferenciadas. Una primera parte que podíamos llamarla como del fin del mundo, la arquitectura, donde presentaré una parte de una investigación que publicaré a final de año en un libro que se llama Las arquitecturas del fin del mundo, y que analiza, como explicaba Miguel, cuál es la dimensión arquitectónica que opera en varios de los discursos apocalípticos presentes, y cómo, de alguna forma, empezando esta investigación, analizando el apocalipsis, me he encontrado con la arquitectura, por decir así. Y una segunda parte en la que haremos el movimiento inverso, es decir, cómo a partir de un proyecto de arquitectura que presentaré y que he desarrollado junto a Eli y junto al artista Orkan Telhan, nos hemos encontrado con el fin del mundo. Entonces será este doble movimiento, como desde la teoría o desde un plano más filosófico hemos acabado la arquitectura, y luego desde la arquitectura pues nos hemos encontrado con el fin del mundo, ¿no? Así que si queréis empezamos así. Se me oye bien, ¿no? Así. El fin del mundo es un tema aparentemente interminable, por lo menos claro está, hasta que acontezca. Con esta sentencia comienzan Danowski y Viveros de Castro su célebre libro Hay un mundo por venir, ensayo sobre los fines del mundo. Y de estas palabras se desprende que, de alguna forma, el fin del mundo es ese problema que, a pesar de que no puede ser resuelto, tampoco puede dejar de ser planteado. Es un problema que una y otra vez surge en cada momento histórico de distintas maneras, ¿no? Desde hace un tiempo constatamos cómo ciertas narrativas apocalípticas colonizan los discursos hegemónicos, no digamos ya desde la época del coronavirus, ¿no? Fijaros esta portada de la CNN del mes de marzo del año pasado, cuando se empieza a hablar, pero no solamente por el confinamiento, por la pandemia, por el virus. Desde hace décadas mucha gente lleva constatando que hay una predominancia de discursos apocalípticos que se están cruzando en distintas esferas de todo tipo, desde productos culturales a legatos políticos, desde sesudos ensayos a portadas de noticieros, desde tweets negacionistas hasta, no sé, memes, desde podcasts de youtubers hasta normativas de la Comunidad Europea, en todos ellos, de alguna manera implícita o explícita, aparece siempre una dimensión arquitectónica. Para Danowski y Viveros de Castro, que es un poco los autores con los que yo he estado trabajando este último periodo y con los, digamos, a partir de la cual he organizado la presentación, cada apocalipsis, el fin del mundo, o mejor dicho, los fines del mundo, porque como veremos son varias las maneras de entender el fin del mundo, moviliza una idea muy concreta de humanidad y una idea muy concreta de mundo, ¿no? Cuando hablamos del fin del mundo, cabe preguntarse para quién es el fin del mundo y qué mundo es el que se acaba, ¿no? ¿Para quién? Para los que se ahogan en el Mediterráneo, para toda la humanidad, para el mundo occidental,
para el mundo entendido por planeta Tierra. Ellos explican que cada fin del mundo moviliza una determinada idea de arquitectura de mundo y de humanidad que muchas veces se da por implícita, ¿no? Bueno, mi propuesta como hipótesis de trabajo es que también lo hace de arquitectura, como vamos a ver ahora. Es decir, que en cada uno de estos finales del mundo se están dando por hecho determinados principios de instalación en el medio, determinadas técnicas para organizar el espacio, bien sea para afrontar unos desenlaces de colapso, bien sea para acelerar esos desenlaces de colapso, porque veremos que hay algunos que desean que acontezca el fin del mundo, ¿no? Por ello nos apoyamos en el mapa que trazaron Danowski y Viveros de Castro, de un catálogo de distintos apocalipsis, para intentar rastrear en cada uno de ellos las arquitecturas que se movilizan. A veces son arquitecturas imaginarias, que pertenecen un poco más al campo simbólico, pero otras veces en realidad son las arquitecturas que participan en los contextos de colapso materialmente, los que realmente hacen posible o vehiculizan ese proceso. Por lo que me parece relevante esta investigación es porque la manera en la que diagnosticamos los problemas, en este caso la manera en la que diagnosticamos las catástrofes o los colapsos, condicionan y determinan muchas veces las maneras de abordarlos, las maneras de enfrentarnos a ellas y también las arquitecturas. Los modos en los que representamos los problemas, en este caso el fin del mundo, condicionará de una manera muy clara las herramientas y las estrategias mediante las cuales nos podemos afrontar esta situación. Y en un momento en el que, como planteaba Miguel antes, problemas como el antropoceno o la crisis climática forman parte ya de la agenda de la arquitectura, nos parece relevante equipar críticamente nuestras herramientas de proyecto con estas precomprensiones espaciales que ya se están movilizando y que se nos cuelan de alguna manera en los análisis muchas veces. Bueno, el fin del mundo es un tema inagotable y atraviesa múltiples manifestaciones históricas. Danowski y Viveros de Castro lo dicen de esta manera, con esta cita. El registro etnográfico, no olvidemos que Viveros de Castro es antropólogo, consigna una variedad de maneras por las que las culturas humanas imaginaron la desarticulación de los marcos espaciotemporales de la historia. Se podría decir que en cada contexto cultural, en cada contexto histórico, se ha imaginado de diferentes maneras la desarticulación de las condiciones de la vida. Y por eso, en lugar de hablar de el fin del mundo, deberíamos hablar de fines del mundo. El apocalipsis es un concepto muy vivo, que de hecho se está actualizando constantemente. Hay toda una serie de páginas web que explican estas nociones, ¿no? Antes de empezar y de entrar en materia, voy a proporcionar yo la definición desde la que he trabajado como base metodológica en esta investigación. La primera idea del apocalipsis sería que es el final y el comienzo de una era, ¿no? El acabamiento y el principio de una era. Esta es la manera más clásica. Danowski y Viveros de Castro lo explican como la desarticulación de los marcos espaciotemporales. Es ese momento en el que las condiciones de posibilidad de una determinada manera de darse la vida cambian y se transforman en otras, ¿no? En el Apocalipsis de San Juan es el Apocalipsis que viene en el libro y después la instauración de un reino, ¿no? Esta es la manera más clásica, ¿no?, de entenderlo. Apocalipsis también implica el anuncio de un mensaje. Cada vez que hablemos o cada vez que haya un discurso apocalíptico se nos está haciendo entrega de un mensaje. De hecho, etimológicamente apocalipsis en griego significa dar a conocer o revelación y por lo tanto cada vez que nos enfrentemos a un fin del mundo tendremos que analizar de manera detallada cuál es el contenido de ese mensaje del que se nos está haciendo entrega, quién es el destinatario, quién es el remitente, quién tiene el derecho a anunciar el fin del mundo, quién se está señalando en ese mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos son las maneras clásicas de entender el fin del mundo, entender el concepto de apocalipsis, a las que yo añadiría otras dos. La siguiente sería que todo apocalipsis es una forma de articulación social. En este punto me apoyo en los análisis del filósofo Quintín Racionero, que cuando habla del apocalipsis de San Juan, del texto bíblico, lo describe como un texto de fundación política. Para Racionero, detrás de esa literatura alegórica y algo mística, está la constitución del cristianismo.
Esto es muy interesante y porque para él, digamos, la versión más mística del Apocalipsis es una versión interesada que hacen los propios cristianos en el momento en el que, no olvidemos que el Apocalipsis se escribe en torno a los años 90, que ya han tenido lugar las primeras persecuciones cristianas y lo que están haciendo es encubrir la constitución política, dando esta otra versión más interesada, sobre todo cuando el cristianismo se incorpora al Imperio Romano, porque una de las cosas que se muestra en el Apocalipsis es que se señala al enemigo, se señala a Roma, ¿no? Pero también se da toda la arquitectura política de la Iglesia. De hecho, es el momento a partir de ese momento se la empieza a llamar una Iglesia unificada. Hasta ese momento eran comunidades cristianas, ¿no? Luego, detrás de ese texto místico, lo que había era la explicación de la topología política, tanto del cielo como la tierra, los agentes, las jerarquías de poder, etcétera, etcétera. Bueno, me permito tomar esa explicación del Apocalipsis cristiano y aplicarlo a cada uno de estos Apocalipsis para intentar entender cuáles son las formas de articulación social que se están escondiendo de alguna manera en cada uno de esos discursos. Y derivado de esta, y para terminar, en tanto que un Apocalipsis es un dictamen de un modo particular de estar presente en el mundo, cada uno de estos fines del mundo movilizará además una cierta concepción arquitectónica o una forma determinada de organizar el espacio, ya sea de manera implícita o de manera explícita. Así que, como base metodológica, de ahora en adelante, cuando nos refiramos al fin del mundo, lo haremos desde esta cuádruple dimensión, como final y comienzo de una era, como la revelación de un mensaje, como una constitución política y como un modo de organizar el espacio y el tiempo. Ahora bien, el fin del mundo al que se refieren Danowski y Viveiros de Castro es otro tipo de fin del mundo. Para ellos estamos en un momento en el que por primera vez tenemos ante nuestros ojos un escenario inédito en el que la humanidad es testiga de la posibilidad empírica de experimentar el fin del mundo en un horizonte temprano, ¿no? Esta imagen que tenéis en la pantalla forma parte de un blog científico que se llama forhiroshimas.com y que es un contador basado en un estudio científico que explica que cada segundo en la Tierra se incrementa la temperatura de la Tierra al equivalente a 4 bombas atómicas. Hay otros estudios científicos que lo contradicen, dicen que son 7. Bueno, da igual. La cuestión es que está 4, y este pantallazo que veis aquí, yo lo hice hace 2 años y vamos por 2.800 millones de bombas atómicas, más 4, más 4, más 4. Esta situación es lo que para Danowski y Viveiros de Castro es inédita. A esto lo llaman una especie de pánico frío paralizante, en el que por primera vez estamos ante la posibilidad de ya no solo una creencia, sino de una constatación de evidencias científicas en las que la transformación del régimen termodinámico del planeta puede provocar la desaparición del mundo. Lo que a ellos les asusta es que existe un consenso científico que explica que a determinadas causas antrópicas se derivan de determinadas consecuencias catastróficas. De hecho, esta idea del cambio climático, junto con otra idea, la idea del antropoceno, será crucial para Danowski y Viveiros de Castro, ¿no? Y conlleva una serie de implicaciones arquitectónicas. Por ejemplo, este proyecto de Superflux, ¿no? Mitigation of Shock, donde transforman su apartamento en Londres en una especie de espacio para la resistencia autónoma desvinculada de un exterior posible e hibridan las situaciones domésticas con esta especie de situaciones como medio del espacio, medio de una tecnología cutre como de invernadero, ¿no? El antropoceno es esta dimensión geológica, un concepto conocido por el cual los procesos humanos en la Tierra se han transmutado y han devenido una fuerza geológica. En un esquema que explica el desarrollo de las fases geológicas en la historia, que es este, podría ser cualquier otro, nosotros estamos aquí, al final del Holoceno, y sería un momento en el que las fuerzas humanas, ellos dicen la moral humana, se ha trasvasado a la Tierra, hasta el punto de que podría darse la situación en que desapareciera la humanidad, se extinguiera la humanidad y siguieran los efectos de los humanos sobre la Tierra por miles de años en la Tierra, incluso aunque desaparezcan los humanos. A eso lo llaman Danowski y Viveiros de Castro la época en la que la geología entra en resonancia de la moral, haciendo un guiño a Deleuze y Guattari. Pero sería ese proceso en el que, una vez que desapareciéramos, quedarían estos paisajes como estos de Brisfer, esta especie de resultados de paisajes militares, o donde minerales como la trinitita, que lleva tanto
tanto tiempo trabajando Gabriel Alonso, como ese material antropocénico que existe solo desde las pruebas atómicas que se realizaron en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, y donde han surgido minerales que antes no existían, ¿no? O sea, hay una combinatoria, ¿no?, de elementos, ¿no?, como estos otros proyectos, ¿no?, de Julian Charrier, donde mezclan una especie de lava con teléfonos móviles derretidos, en fin. Ese es el antropoceno que pone en duda muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado tradicionalmente. Por ejemplo, la manera de entender qué es naturaleza y qué es cultura en el momento en el que una fuerza geológica, que supuestamente es naturaleza, está producida por los humanos y tiene luego su propia inercia, ¿no? Es este tipo de dicotomías clásicas que quedan desafiadas. Bueno, vamos al tajo. Para organizar los diferentes fines del mundo, Danowski y Viveros de Castro dan un sistema de referencia que más o menos es así. Podemos hablar del fin del mundo o del fin de la humanidad. Si hablamos del fin de la humanidad, estaríamos en un mundo sin nosotros. Es decir, si del mundo sustraemos la humanidad, queda el mundo sin la humanidad, sin nosotros. Como todo fin del mundo implica un vector temporal, lo podemos proyectar al futuro o al pasado. Si lo proyectamos al futuro, entonces estaríamos en un caso de el mundo después de nosotros, que serían todos aquellos escenarios apocalípticos en los que desaparece la humanidad y se especula acerca de qué mundo queda una vez que se ha producido este evento. Si lo proyectamos al pasado, estaríamos en el mundo antes de nosotros, especulaciones del mundo como era antes de que surgiera la vida humana en la Tierra, ¿no? En esta primera rama tendríamos en el mundo antes de nosotros el edenismo, el mito de Adán y Eva, en el que se pierde el mundo del paraíso. El Edén es el mundo perdido, ¿no?, ese paraíso perdido, donde se despliega una serie de arquitecturas. No tengo tiempo de explicar, voy a explicar un par de ellas, no tengo tiempo de explicar todas, pero se despliegan arquitecturas de teatros y fronteras. También tendríamos algunas de las visiones del preservacionismo, en el que se movilizan unas arquitecturas de infraestructuras ecológicas y fronteras profilácticas. Si especulamos acerca del mundo después de nosotros, estaríamos en el escenario de la extinción, que es uno de los que voy a contar con un poquito más de detalle, así que no me entretengo. Y también tendríamos el argumento tanatológico, que sería aquellos que toman conciencia a partir de evidencias científicas de que mucho antes de la vida, no solo de la vida humana, de la vida en la Tierra, antes todo el mundo era absolutamente inerte, todo el universo era inerte, absolutamente inerte en ese tiempo ancestral, y probablemente lo será cuando desaparezcamos. Por mucho que sean unos miles, millones, lo que sea, de años, en realidad la vida es una especie de apax cosmológico, le dicen, ¿no?, un evento casual que ha sucedido ahí, pero que estamos muertos en vida, ¿no? Ese sería otro de los fines del mundo. Bueno, si hacemos el mismo escenario por la otra rama y hablamos del fin del mundo, entonces estaríamos en un nosotros sin mundo. Si de esa ecuación antropocósmica eliminamos el mundo, estamos en un nosotros sin mundo. Y si lo proyectamos igual al futuro y al pasado, estaríamos en nosotros después del mundo y nosotros antes del mundo. En nosotros después del mundo tenemos el escenario de la degradación ecológica, sería esos mundos que poco a poco se van destruyendo hasta que llega un momento en el que seguimos vivos, pero seguimos vivos en un mundo que ya no tiene prácticamente las condiciones de vida, de una vida que merezca ser vivida, por lo menos, en el presente, ¿no? Ese sería el primero de estos escenarios. El segundo sería el del transhumanismo, esta especie de fe tecnófila, decía Miguel, de propuestas que piensan que podremos reparar la fragilidad del cuerpo humano gracias a la tecnología. Incluso algunos sueñan con una especie de meter psicosis y descargar el alma en un soporte informático o de computacional, como sea, ¿no? Esas serían las granjas de máquinas, las plataformas extractivas y los paisajes de chatarra electrónica. O el aceleracionismo y el xenofeminismo, en los que estaríamos en escenarios de plataformas productivas, desiertos zombies y jardines cyborgs, con todas esas corrientes, ¿no?, de planteamientos filosóficos que defienden que no hay salida, no hay un exterior posible y, por lo tanto, tenemos que la única manera de hacer cambiar el escenario en un contexto económico que es capaz de sintetizar cualquier tipo de resistencia, la única manera de salir, digo, es acelerarlo y hacerlo reventar, ¿no? Y si lo proyectamos al pasado, habría un escenario de las cosmogonías amerindias en las que estaríamos en un nosotros antes del mundo. Ese es el otro que voy a contar, o sea que no me entretengo. Entre estas dos ramas tenemos otras dos propuestas que serían la guerra de Gaia y la propuesta cosmopolítica, que las dos se van a entender un poquito más en la segunda parte de la presentación, por lo menos de una manera más aplicada. Bueno, este sistema de referencia, además,
nos da unas claves importantes acerca de cómo se maneja en cada uno de los casos la ecuación naturaleza-cultura. Y además, en la manera en la que están ordenados, hacemos un tránsito del apartado, digamos, de los planos más excepcionalistas, es decir, de aquellos apocalipsis que presuponen que la condición humana es excepcional con respecto al resto de seres de la Tierra, hacia las que en realidad tienen una crítica al antropocentrismo y defienden proposiciones más cosmopolíticas. Bueno, pues pasamos al primero de los escenarios. Extinción, búnkeres para prisioneros voluntarios, ruinas y laboratorios caníbales. Una de las maneras clásicas de entender el fin de la humanidad es la manera en la que lo ha planteado Alan Weisman en su famoso bestseller El mundo sin nosotros, donde retrata una especie de restauración edénica tras la extinción de la humanidad. Es decir, la humanidad ha desaparecido y la naturaleza se va apropiando poco a poco del planeta, ¿no? De los restos que quedan de ese planeta. En este caso, el mensaje, recordad que todo apocalipsis implica la entrega de un mensaje, es un mensaje doble. Por un lado, la humanidad ha fracasado en su intento de alcanzar un equilibrio ecológico con el mundo y, por lo tanto, el juicio se ha consumado y son expulsados por segunda vez, en este caso no del paraíso, sino de la tierra, y quedan los restos de esa humanidad, ¿no? Y, por otro lado, el otro mensaje que se nos entrega es que la naturaleza cuenta con una asombrosa capacidad resiliente para reponerse de la presión antrópica. En el momento que la presión antrópica desaparece, se impone una versión, digamos, optimista de reconquista de la naturaleza. En realidad, esta manera de entenderla a la Weisman implica una dimensión trágica, ¿no? Es como si al desafío prometeico que implica rivalizar incluso con los dioses e imponerse al mundo y someterlo de tal manera, siempre lleva acarreado un castigo. Cualquier operación de desmesura, en el mito de Prometeo, lleva asegurado un castigo. Y esta versión es la versión trágica, digamos, donde el castigo que se nos impone es desaparecer y, por lo tanto, hay ahora mismo una restauración de aquello que ha sido tratado de manera desmesurada. Pero hay otras maneras de entender la extinción humana, que tendrían más que ver con unas formas de entender activamente la extinción de la humanidad. Es decir, donde el apocalipsis no es el resultado de un proceso histórico, sino que es un proyecto activo. Aquí estarían, por ejemplo, los ecofascistas, que defienden la desaparición de una buena parte de la humanidad para que encajen las matemáticas de soporte material del planeta Tierra, o, por ejemplo, The Voluntary Human Extinction Movement, que son una plataforma que defiende la extinción voluntaria de la humanidad del planeta a partir de la abstención reproductiva y que tiene esta página web así un poco cutre, pero que me hacía mucha gracia esta imagen con este dinosaurio y este otro pollo extinguidos que le están pidiendo, le están como invitando al humano como de vente majete, ¿no? Son apocalipsis que en este caso se buscan. En este caso, digamos que se ponen los medios y las técnicas para forzar la extinción de la humanidad. Las arquitecturas de este fin del mundo se corresponden con las diferentes fases que acarrea la extinción de la humanidad. Primero tendremos unas arquitecturas de resistencia, como toda esta serie de construcciones fortificadas que existen a lo largo del mundo, productos para billonarios. Existe todo un mercado de, por ejemplo, este que es el Survival Condo, que es una rehabilitación de un búnker nuclear para convertirlo en unos, iba a decir apartamentos de lujo, búnkers de lujo para resistir a cualquier tipo de hecatombe planetaria, ¿vale? Estos proyectos que están ya en marcha, que las obras están desarrollándose, ubicados en una localización secreta en Kansas, ofrecen como si fuera un piso piloto, una cómoda visita en su página web y podéis verlos, y están dotados de piscina y spa, tienen cine, tienen un salón, tienen gimnasio, tienen un espacio recreativo, tienen una biblioteca, una sala de formación, incluso, dice la publicidad, un lugar para nuestros peludos compañeros, sala de tiro también, que se nos sale la foto. Y dan por supuesto que en el caso de que exista una hecatombe del tipo de la que contó Cuarón en Children of Men, ¿no? En el momento en que se toma conciencia de que ha nacido el último bebé y no hay posibilidad de que la humanidad sobreviva en la Tierra, dan por hecho que esta gente, que son los porteros, te van a salvar. Hay un protocolo, vas a tu espacio
Y se da por hecho que estos tipos se van a mantener fuera cuidando el búnker y no se van a meter dentro de ellos pegándote un tiro, ¿no? Bueno, tiene una autonomía de 5 años, o sea que en caso de que haya una hecatombe puedes resistir ahí sin salir 5 años, y también puede ser utilizado como casa de fin de semana. En realidad son productos arquitectónicos que están basados en una economía de la catástrofe y que mercantilizan el descrédito en la humanidad, el riesgo existencial, y que de alguna forma materializan la célebre consigna punk no hay futuro y construyen unos alojamientos para prisioneros voluntarios de la Tierra. El segundo tipo de arquitecturas que se construirían en la extinción humana, que se movilizan en estos discursos, sería una especie de pintoresquismo distópico de los restos de la Tierra que irán poco a poco desvaneciéndose, ¿no? Como los que se presentan en la película Homo Sapiens o como los que se presentan en la película Last and First Men, etcétera, ¿no? Tantos filmes que han recogido. Esta especie de paisaje en transición, un restablecimiento de la naturaleza cuando se produce ese despertar de la Tierra, que poco a poco van convirtiendo estas figuras que eran pesadas en figuras fantasmáticas que se van deshaciendo, ¿no? Y fijaros que aquí se produce una inversión de las relaciones naturaleza-cultura. Si nuestra cultura o si las culturas más edénicas, incluso algunos ambientalismos, trabajan todavía con esta mirada de la relación figura-fondo, naturaleza-cultura, aquí, explicándonos Quiveros de Castro, se produce una inversión. Si antes para la modernidad el paisaje era un fondo y los humanos eran la figura, simplificando mucho, pero más o menos este es el esquema, en este caso la humanidad es el fondo que queda como resto o como ruina y la naturaleza es la figura. Son los protagonistas que van reconquistando el mundo, ¿no? Con esta pieza de Pierre Hugues tan alucinante. Se produciría así el final de la historia de la humanidad, que es ya irreversible, y sin embargo una restauración de la biohistoria que demuestra que es reversible gracias a su capacidad resiliente. Casi todas estas visiones que defienden o que exploran estas ideas apocalípticas basadas en la extinción pecan, desde mi punto de vista, de un cierto optimismo performativo de la naturaleza. Es decir, dan por hecho que de alguna manera el planeta se sobrepondrá, pero en realidad en ese caso no se están haciendo cargo del problema del antropoceno. Es bastante probable que varios años después de que desapareciéramos los humanos, las fuerzas que hemos activado a través del antropoceno, si asumimos las hipótesis del antropoceno, permanecieran y estuvieran o siguieran diseñando un mundo manteniendo la presión entrópica en el planeta, ¿no? Planteando una especie de resurrección post-mortem. En su obra Breakfast Before Extinction, el artista Orkan Telhan, del que hablaré también en la segunda parte de la presentación, trabaja con la idea de la extinción desde mi punto de vista, desde otro punto de vista que es muy interesante. Para Telhan, la extinción no tiene que ser, o pensar en la extinción no tiene por qué ser una manera de anticipar el futuro, sino un modo de cuestionar el presente. Por ejemplo, cuestionar los procesos que afectan al metabolismo planetario que desembocaría en una eventual extinción humana, ¿no? Como los procesos de la industria de la carne. De hecho, lo que se plantea Telhan en este proyecto es qué tal si dejamos de comer carne de otros animales que no pueden dar su consentimiento, por cierto, para participar en nuestro metabolismo, ¿no? Y qué tal si proponemos una alternativa al consumo de otros seres vivos planteando carne sintética humana producida en laboratorio. Con esta suerte de canibalismo, en esta pieza, que tiene unas piezas producidas sintetizando carne humana, permite abordar o enfrentarnos al problema de la extinción desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? De esta manera se podría hablar de que otras extinciones son posibles más allá de esta visión algo romántica de Weismann o de los otros grupos que hemos visto, ¿no? Y en un contexto en el que el desarrollo sostenible ya es insuficiente, si pensamos que la extinción no es algo por venir, sino que es algo que está en marcha y de lo que formamos parte, si pensamos que la naturaleza no es algo puro y originario a lo que ha llegado el humano después como algo separado, sino que se codeterminan y coproducen, y si entendemos además desde toda su complejidad qué pasaría si nos extinguiéramos los humanos, que probablemente no pasaría exactamente lo que dice Weismann de esta reconstitución
originaria de ese mundo verde, ¿no? Sino que probablemente, dice Telham en esta misma pieza, en otra parte que se llama Better Salmon, los que sobrevivirían serían los salmones, por ejemplo, en el caso de los salmones, no sobrevivirían los salmones, comillas, naturales, sino los modificados genéticamente, porque están mucho más preparados y mucho más adaptados para situaciones hostiles. Por lo tanto, la naturaleza que sobreviviría en caso de nuestra extinción sería una naturaleza frankensteiniana, donde a mí lo que me parece interesante de esta pieza es que cuestiona el excepcionalismo de los humanos. Frente a ese optimismo performativo o frente a esa concepción todavía excepcionalista que plantean en todas las otras visiones, y es excepcionalista porque siempre pasa por el papel protagonista de los humanos para resolver el problema. Bien sea porque se han pasado de destructores y el planeta Tierra les castiga con la extinción, bien sea porque son los que se abstienen de reproducirse y diseñan su propio apocalipsis con el fin de salvar a la humanidad. Siempre es el humano el foco, o el responsable o el salvador, pero siempre pasa por la humanidad, sigue desplegando una idea excepcionalista de la humanidad. Sin embargo, en estas propuestas se cuestiona ese excepcionalismo y añade dos arquitecturas más a la colección de arquitecturas de la extinción, que serían los laboratorios, una especie de wet labs donde se sintetizaría esa carne humana, y la propia Tierra como proyecto arquitectónico, como proyecto de terraformación, donde el metabolismo entero puede ser comprendido como un problema en sí. Vale. Pasamos a las cosmogonías amerindias. Nos hemos pasado al otro lado del diagrama, ¿vale? Arenas cosmopolíticas y zonas de vecindad pluriversal. En casi todas las anteriores versiones del fin del mundo, hasta llegar a las cosmogonías amerindias, trabajan con esta dicotomía figura-fondo, naturaleza-cultura, con esta constitución moderna que dice Bruno Latour, ¿no? Sin embargo, las cosmogonías amerindias, tal y como las recogen Danowski y Viveros de Castro, desafían muchísimo esta concepción y es enormemente interesante repasarlas, ¿no? Porque para esta manera de ver el mundo, todo está radicalmente vivo, todo. Cuando digo todo es todo, es decir, no tiene sentido la dicotomía figura-fondo, porque todo es figura, no hay fondo. El fondo también es una figura. Para explicar brevemente este apocalipsis voy a dar 4 pinceladas muy rápidas, ¿vale? La primera de ellas es que desde estas cosmogonías se produce un proceso histórico que nos permite hablar de un mundo que existía previo al mundo en el que nosotros vivimos, que es un mundo de la humanidad aún sin mundo. Es un mundo en el que solo había personas, sin cuerpos, solo personas. Era el espacio de la humanidad aún sin mundo. Este patrón se repite en distintas culturas. Y por un evento histórico, que varía un poco en cada uno de estos contextos históricos y culturales, en un momento dado, cada una de esas personas cayó arrojada a un cuerpo. Cuerpo que puede ser un jaguar, puede ser una persona, puede ser el sol o puede ser una montaña. Pero todas y cada una de estos actores son personas. Por eso no tiene sentido la relación figura-fondo. En esa especie de papilla precosmológica previa al estado actual en el que vivimos nosotros, se dan las primeras claves para entender que la manera de instalarnos en el mundo tiene que tener en cuenta que absolutamente todo lo que nos rodea somos personas. La segunda clave es la idea del perspectivismo que ha desarrollado Viveros de Castro desde hace tiempo en varios trabajos. Todas y cada una de esas personas que hemos sido arrojadas a un cuerpo, vemos nuestro mundo desde lo que nos permite ver nuestro cuerpo. Si yo me encuentro a un jaguar, yo veo un depredador, porque tengo una fragilidad en mi cuerpo que me hace ver un jaguar como un agente depredador que me quiere comer. Y sin embargo, el jaguar, cuando ve mi sangre, ve cerveza. Yo no veo cerveza, pero él ve cerveza. No vemos cosas distintas. Los dos vemos sangre. Lo que pasa es que yo veo mi líquido vital y él ve cerveza. Esto es lo que llaman perspectivismo, que no es un relativismo, es un perspectivismo porque es las mónadas, por decir así, desde las cuales se percibe el conjunto del mundo desde ese cosmos concreto. Entonces es un encuentro de cosmos cuando se producen encuentros. Ese es el perspectivismo, ese es el segundo punto. El tercer punto, el antropomorfismo. Si cada uno de los actores que viven en el mundo es una persona,
Entonces, por ejemplo, una montaña, como explica muy bien Marisol de la Cadena, que le decía, ¿no?, que cuando lo vimos juntos Enrique y yo en un curso que estuvimos, una montaña no solo es una montaña, porque también es un pariente. Es alguien junto con quien se es. La montaña no es un fondo que yo pueda explotar, porque es alguien, es una persona, y es alguien junto con quien se es. Es un ser tierra, dice de la Cadena. Porque las personas y los territorios juntos son, o siempre son juntos. No pueden ser si no es juntos, porque todos los seres somos seres con otros. Esta visión antropomórfica, esta palabra que está tan perseguida y tan castigada en la historia de la filosofía, en realidad es un antropomorfismo diferente del antropomorfismo clásico, y que lo llaman Danowski y Viveiros de Castro un antropomorfismo estético, que tiene que ver con esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestra estética, para poder percibir el mundo de una manera distinta. Pero no es un antropocentrismo, es un antropomorfismo, que no es un antropocentrismo. Es decir, por insistir, no está humanizando el mundo, sino que está reduciendo la capacidad humana para ponerla al mismo nivel, o con un nivel equipotente al resto de los actores de la Tierra. Fijaros que esta concepción del antropomorfismo estético desborda el excepcionalismo humano, y además aquí se plantea que la relación entre naturaleza y cultura no es de una naturaleza y muchas culturas, que es la manera en la que nosotros entendemos el mundo, sino que es el de una cultura, todas esas personas que vivíamos en el mundo en el estado precosmológico, y muchas naturalezas. Cada uno de nuestros cuerpos, que es un foco de perspectiva, cada uno de los cosmos de nuestros cuerpos es una naturaleza. Por eso vivimos en un multiverso de muchos cuerpos. Por lo tanto, no tenemos una naturaleza y mucha cultura, sino y muchas culturas, sino muchas naturalezas y una cultura. Este es el experimento que explica Viveiros de Castro citando a Lévi-Strauss, ¿no? Cuando en las Antillas Mayores, cito, algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones de investigación para indagar si los indígenas tenían alma o no, estos últimos se dedicaban a sumergir blancos prisioneros a fin de verificar mediante una vigilancia prolongada si sus cadáveres estaban sujetos o no a la putrefacción. Esto es bastante interesante porque hay como un experimento simétrico que se produce a los dos lados del charco, ¿no? Cuentan que es que los españoles traen a algunos indígenas para ver si son animales. La discusión era si son animales o son humanos, porque si son humanos tienen esa condición excepcional y tienen que ser evangelizados. Mientras que simétricamente en América los indígenas capturaban a un español y ellos no tenían ninguna duda de que eran una persona. Eso no estaba en duda. Lo que no tenían claro es qué tipo de cuerpo tenían, ¿no? No sabían si era el mismo cuerpo que el suyo. Por eso le hundían, para ver si se moría, para ver si se comportaba como ellos. Vale, y este es el último punto, antes de entrar, que tiene que ver ya con los apocalipsis, es que la manera en la que entienden el mundo se produce como… Hay varias representaciones, pero por ejemplo una es como una serie de mundos superpuestos, como si fuera un hojaldre, en el que son distintos planos de inmanencia, y unos, cuando se acaba un mundo, uno se cae sobre otro, y cuando se cae sobre otro, da comienzo un nuevo mundo. Se acaba un mundo y da comienzo un nuevo mundo. Es decir, hay una serie de reordenamientos estratigráficos que son los que dan el criterio de orden a la vida. Los apocalipsis, desde estas cosmogonías, no son este acontecimiento pesado y trascendente que heredamos nosotros en nuestra cultura, sino que es una especie de momentos sucesivos en los que se va reordenando el mundo y de una manera natural van desapareciendo. Por eso son todos esos estratos de estas arenas cosmopolíticas. Vale. Entonces, visto esto, ¿cómo son las arquitecturas de este fin del mundo? Bueno, pues para pensar las arquitecturas de este fin del mundo tenemos que hacer un esfuerzo y desembarazarnos de esta relación figura-fondo, porque participan de esa expansión panpsiquista donde todo, incluida nuestra arquitectura, siempre será un sujeto. Y el territorio no puede ser entendido nunca como una propiedad, como algo a ser explotado, y la arquitectura tendrá que ser un elemento que despliegue relaciones cosmopolíticas entre esos distintos cosmos que se encuentran. Marisol de la Cadena utiliza una expresión no aplicada a la arquitectura, pero en una conversación me comentaba que podría ser interesante pensarlo de esta manera, y la cito de esta forma, donde ella llama zonas de contacto pluriversal. Esos multiversos se pueden encontrar y la arquitectura podría participar como mediador. No agotaría la manera de entender
las zonas de contacto pluriversal la arquitectura, pero sí podría ser una de ellas. Es decir, lugares para un encuentro con otros seres, por ejemplo, con otros seres tierra. Habilitaciones del medio que posibilitan ser con los seres tierra. Hacer mundo en común, hacer lugar juntos. Las arquitecturas de estas cosmogonías participan de una interdependencia y una coevolución porque se codeterminan. En estos escenarios todo es político, o mejor dicho, cosmopolítico, porque se desarrollan en multiplicidad de multiplicidades intrincadamente conectadas, dicen Danowski y Viveros de Castro. Bueno, pero hay un apocalipsis. El apocalipsis que sucedió cuando los españoles llegaron a América. Eso lo llama Marisol de la Cadena el antropociego, como ese evento en el que aparecen esta especie de alienígenas para imponer las lógicas del progreso, la distinción entre una naturaleza y muchas culturas o la explotación de otros seres, de seres que son parientes. O como dicen Danowski y Viveros de Castro, quizá el apocalipsis ya sucedió en los siglos XV y XVII, XV al XVII, cuando se puso en marcha una operación de implantación del mononaturalismo y el excepcionalismo a partir de las lógicas del plus ultra que desplegaron ese frente modernizador que todavía hoy está en marcha en estos paisajes extractivos y que operan con esas lógicas extractivistas, ¿no? En el caso en el que nos pongamos en estas definiciones ontoepistémicas en el que no hay figura y fondo, no tiene sentido el extractivismo porque una montaña no es algo que pueda ser explotado en nombre del bien común, porque eso sería como decir que tu hermano puede ser explotado en nombre del bien común, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, la manera de poner en marcha ese proyecto extractivista se ve desafiado por estos planteamientos ontoepistémicos. Bueno, hasta aquí la primera parte. Cambiamos de presentación. Vale, hemos empezado a investigar el fin del mundo y nos hemos encontrado con la arquitectura. Ahora os voy a contar un proyecto de arquitectura en el que nos hemos topado con el fin del mundo. Este proyecto se llama Microbial Fruits of Istanbul y lo hemos desarrollado junto al artista Orkan Telhan, el que os he enseñado antes en los procesos de extinción, el Breakfast Before Extinction. Y lo que planteaba era una manera o una investigación acerca de maneras de aproximarse al mundo y en concreto de aproximarnos a la ciudad de Estambul desde el punto de vista de los microorganismos. Telhan lleva mucho tiempo trabajando desde esta perspectiva con el mundo de los microorganismos. Es decir, podríamos trabajar con los microorganismos para hacerles o hacernos preguntas para repensar nuestra posición en el mundo, incluso para desafiar nuestra excepcional posición en el mundo. Este proyecto se da en el contexto de la Quinta Bienal del Diseño de Estambul, que tenía como título Empathy Revisited, que es un título interesante porque en lugar de entender la Bienal como el típico escaparate donde se muestran soluciones excelentes de diseñadores del mundo, como si fuera una especie de pasarela, se planteaba más bien cómo el diseño puede ayudarnos a pensar la empatía o cómo se podrían desplegar relaciones de empatía a partir del diseño. La Bienal tenía distintos apartados. En concreto, nosotros estábamos en uno que se llamaba New Civic Rituals, como nuevos rituales de urbanidad o algo así. Y eran planteados desde la comisaria como ensayos para repensar formas de empatía que utilizaban la ciudad como un espacio de experimentación. Es decir, estaban diseminados en distintos espacios públicos de la ciudad para ensayar formas de estar juntos, juntas en ese espacio. En cada uno de estos espacios eran invitados una serie de actores y también se les ponía en contacto con una serie de comunidades locales con las que trabajamos. Nosotros trabajamos con un par de colectivos que ahora os presentaré, Nadas y Cocopelli, además de con los locales, los microorganismos, ¿no? Toda la programación, además con todo el tema de la pandemia y tal, se desarrolló en procesos que iban diseminados en el espacio y como encadenados en el tiempo. Había como durante una serie de meses han estado pasando cosas y además muchas de estas instalaciones luego se han quedado allí estables. Nuestra propuesta, Microbial Fruits of Istanbul, parte de una idea muy concreta, que sería cómo podemos
trabajar en un plano que desafíe el excepcionalismo con los microorganismos de la ciudad. La ciudad de Estambul es una ciudad milenaria, todos la conocéis, que fue fundada hace muchísimas generaciones y donde una serie de humanos, animales, plantas y microorganismos han ido transformando el proceso. Por ejemplo, los humanos hemos ido construyendo puertos, hemos ido construyendo jardines, infraestructuras, pero otros organismos, otros habitantes de Estambul han ido transformando la ciudad y han ido construyendo otros Estambules. Bajo la tierra, de los solares vacíos, en el agua del mar, en cada uno de estos sitios hay otras ciudades que no salen en estos mapas cartográficos, pero que en general habilitan una ciudad sin la cual no podríamos vivir de la manera en la que vivimos ahora mismo, ¿no? Una cosa que nos parece interesante, que tiene que ver con el punto que hablábamos antes, es que cada especie o cada uno de estos actores vive la ciudad desde su punto de vista, desde su propia perspectiva, desde su propio mundo, desde esta especie de, si entendemos Estambul como un mundo de muchos mundos, ¿no? Porque unos centímetros bajo nuestros pies hay otro mundo. Esa especie de tierra, terreno, suciedad, le damos distintos nombres dependiendo de nuestros intereses, de nuestros conocimientos, de nuestros miedos, de nuestras creencias. En realidad alberga en un puñado, que me cabe en la mano, billones de microorganismos. De hecho, Håkan Teljan nos decía que hay más biodiversidad bajo nosotros que sobre nosotros y, sin embargo, nosotros solamente relatamos las hazañas de este lado, ¿no? Pues bien, Microbial Fruits of Estambul es una plataforma para contar las complejas historias de Estambul desde el punto de vista de los microorganismos y está pensada como un punto de encuentro entre estos distintos mundos. Es como si fuera una infraestructura para poner en relación estos mundos, donde invitamos a participar, entre comillas, a estos vecinos, entre comillas, actores locales y residentes ancestrales de Estambul que han habitado la tierra por siglos. La Bienal, que estaba comisariada por Mariana Pestana y el Young Curators Group, nos invitó a trabajar en unos espacios públicos que son muy especiales y que se llaman bostans. Los bostans son jardines productivos que están en Estambul desde hace siglos y que de hecho forman parte de la historia de Estambul. Son unos jardines que han producido vegetales y han proporcionado comida durante generaciones a los habitantes de Estambul, ¿no? Más o menos hasta la industrialización. Son unos lugares especiales, algunos de ellos tienen microclimas y son de alguna forma testigos de la evolución de la ciudad, de los distintos procesos de transformación urbana, los procesos de inmigración, los procesos de urbanización acelerada, los procesos de industrialización, los procesos de cambio climático, los procesos de gentrificación, todos esos quedan registrados de alguna manera en los bostans. Y, de hecho, hoy en día están sometidos a una enorme presión de distintos tipos. Para empezar, presión política, porque al ser lugares públicos son lugares muy demandados por los activistas y también son lugares de representación política. Muchas de las manifestaciones que tienen lugar en la ciudad tienen lugar en bostans. De hecho, en el que nosotros íbamos a intervenir, finalmente no pudimos intervenir porque hubo unos procesos de revuelta en la ciudad potentes y tuvimos que cambiar de emplazamiento. Y también están sometidos a fuertes procesos de presión comercial, ¿no? Algunos que caen en zonas gentrificadas de la ciudad los quieren privatizar o convertir en una especie de jardines franceses para bueno, digamos, para que parezcan más bonitos. Lo que nos parece interesante es que son unos jardines que evolucionan con la ciudad, que infraestructuran la ciudad, que registran lo que le pasa a la ciudad, y eso también sucede a escala microbiana. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de un espacio de Estambul, una postal de principios del siglo XX, y el mismo espacio en nuestros días, ¿no? Bueno, hemos investigado con 7 bostans, de los que hemos analizado, ahora os contaré un poco más en detalle cómo los hemos analizado, pero hemos trabajado con la tierra de esos bostans y la propuesta sería, de alguna forma, intentar bajar el punto de vista, en lugar de colocarnos a la altura del eje de la visión, acercarnos un poco más, mancharnos, poner casi la cara en la tierra, como este bostan en Yedikulé, que es famoso por sus lechugas y sus espinacas, o como este de Langa, que es famoso por una especie endémica de pepino, e intentar comprender cómo es esos otros Estambules que se dan ahí debajo. Durante millones de años, el gas de la atmósfera, nuestra comida, los jardines, los campos son el resultado del trabajo microbiano
de miles de generaciones. De hecho, eso nos traía a la cabeza durante la investigación una cita de Isabel Stengers. Cuando Isabel Stengers habla de Gaia, del planeta viviente, dice que es el producto de una historia de coevolución cuyos primeros artesanos y verdaderos autores en forma continua fueron los innumerables pueblos de microorganismos. De hecho, esto me trae a la memoria este texto de Vincent Desprez, cuando dice que le parece un poco pretencioso que los humanos den por hecho que si vienen los alienígenas a la Tierra iban a entablar conversación con ellos, ¿no? ¿Por qué contigo? ¿No? Vincent Desprez dice, ¿por qué no con las vacas, que es un animal mucho más eficiente en su manera de relacionarse con el medio? Pero podríamos decir, ¿por qué no con los microorganismos, que son los jefazos del planeta, ¿no? Porque iban a hablar con nosotros una especie como que está, como, ¿no? Como hemos visto antes, programando su propia extinción. Bueno, la Tierra microbiana de alguna forma nos diseña porque nosotros somos arquitecturas y jardines de microorganismos y aunque no los percibimos o cuando los percibimos de esta manera, como una amenaza, están actuando en nuestras conversaciones cotidianas, estamos interactuando con ellos y solo son visibles cuando algo no funciona, cuando algo no va bien por temas de higiene y, sin embargo, cohabitamos con los microorganismos y tenemos un cosmos compartido, aunque muchas veces les repudiemos, como en estos anuncios de turcos sobre productos de limpieza, ¿no? Forman parte de esas otras historias de Estambul y si entendemos que no tenemos por qué prestar atención solamente a la historia humana, es decir, a esa colección de relatos y hazañas, eventos dignos de ser recordados, sino que hay otras geohistorias, tanto en el plano micro como en el plano macro, quizás sea más interesante trabajar en esos espacios. Y pensar que estos microorganismos que forman parte de nuestro día a día en Estambul están ritualizados y forman parte de nuestras convenciones, ¿no? Los artesanos los transforman en pigmentos para fibras, la cocina se transforma en fermentos, pepinillos, vinos, quesos, cerveza, yogur, en bodegas, en viñedos. Los planificadores urbanos diseñamos complejos sistemas de alcantarillado para intentar evadirlos de la convivencia humana. Pero siempre que hay este planteamiento de maneras de relacionarnos con los microorganismos, generalmente se da desde una perspectiva antropocentrista, autointeresada, y que no amplía tanto que cuenta como habitante. Bien, otro input que nos pareció interesante fue identificar un espacio en el que se produce un intercambio de microorganismos potente, ¿no? Y los kioscos son uno de esos lugares donde hay intercambios constantes de microorganismos. Hay muchos kioscos donde se vende comida, otros te puedes comprar el abono de transportes, pero incluso intercambiando dinero, estás constantemente intercambiando microorganismos. Y se da la circunstancia de que en Estambul hay uno de los kioscos que está protegido históricamente. Existen distintos tipos, ¿no? Y de hecho han evolucionado de distintas maneras. Hay algunos que proyectan toldos como estos, hay otros que venden fruta, hay otros con comidas, etcétera. La propuesta que les planteamos a la Bienal era realizar un kiosco, pero en lugar de caer en una representación literal, trabajar a partir de los ritos de relación de las personas, de los ciudadanos con los kioscos, ya que existe esa cultura, apoyarnos en esa cultura, pero trabajar con un elemento que iba a estar implantado en el espacio y que iba a ser una especie de representación sin referente, como si fuera una especie de tótem, algo que activase la curiosidad, que nos invitase o nos incitase, nos interpelase, apelando a un ciudadano activo que quiera acercarse a esta especie de punto de encuentro y que funciona muy parecido a un kiosco convencional. También tiene una apertura con unos mecanismos, ahora os lo enseño un poquito más en detalle, pero pudiera convertirse en un punto de encuentro entre especies, entre los mundos macro y micro, como un punto de comunicación con las generaciones presentes y futuras. Ahora os explico cómo. Cuando se abre el artefacto, a través de esta polea que tiene dentro y este mecanismo, se abre y se despliega la cubierta, suceden tres cosas. Como os decía, hemos trabajado con los Bostan de Estambul, en concreto con 7 Bostan. Y si os fijáis, los espacios que están... A ver, veis aquí el puntero, ¿no? Sí. Cada uno de estos triángulos es un jardín. Tenemos aquí una serie de microorganismos, ahora os lo explico, donde cada uno de ellos presenta un jardín, con un proceso bastante complejo que hemos desarrollado con la Universidad de Estambul. En
estos espacios tendríamos un jardín, por ejemplo, Yediculé, el que hemos visto antes, donde se alojan unos petri dishes. En realidad, todo este proceso se ha producido a partir de unas pequeñas excavaciones y con unos tubos esterilizados se han extraído tierra de 1 metro de profundidad y se han llevado al laboratorio en una especie de refrigerador donde se ha secuenciado su ADN para identificar los distintos componentes que había, ¿no? Esto es muy interesante, esto nota al pie de página, pero para mí ha sido alucinante entender que en un momento dado los científicos trabajan con la Tierra, se manchan, pero a partir de un determinado momento todo se produce a partir de bases de datos. O sea, se secuencian los ADNs, etcétera, etcétera, y luego se comparan una serie de algoritmos que buscan los parecidos a los datos que se conocen. Por cierto, que al final lo que pueden conocer los científicos es lo que ya conocen, lo que está en las bases de datos. Ellos dan por hecho que hay millones de cosas que están recogiendo en estas muestras que no saben lo que son y que todavía no están preparados para identificarlos, ¿no? Bueno, una vez encontrados estos microorganismos, fueron cultivados, procesados en los laboratorios, cultivados y colocados en el árbol. Como digo, trabajamos con 7 bostans y la estructura incorpora 7 jardines, que son estos. El segundo elemento, cuando se abre el kiosco, es el loro robótico, que llamamos el diplomático, de diplomat, en turco, y que originalmente estaba programado para reconocer la voz y cuando escuchaba palabras estratégicas, como por ejemplo cambio climático, reaccionaba y hablaba. Y hablaba porque te contaba una fábula. Se redactaron 3 fábulas que cuentan relaciones interespecies. Entonces este loro relator, que es diplomático y que por cierto me parece muy interesante, Orkan lleva trabajando con loros un tiempo y me parece que es bastante sofisticado el introducir un loro, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi colegio, enfrente de mi colegio, había un loro que decía hijo de puta todo el rato, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Y había gente que se enfadaba con el loro, pero el loro no sabe que te está insultando, ¿no? Entonces, que el diplomático fuera este loro, que encima es robótico, que está dotado de una inteligencia artificial, en fin, había ahí como un juego un poco rocambolesco. Aquí os pongo un vídeo para que veáis. They're saying that they can reprint without charging. Ücretsiz bir daha basabiliriz diyor da. Ali geldi galiba. Kapıya bakar mısın? Ali geldi işte o. Bueno, es en turco, o sea que el diplomat, que le hicimos este traje. Y el tercer elemento es el kit microbiano, que son estos sobres que se distribuyen en el árbol, en el kiosco, y que invita a los ciudadanos a experimentar un momento de empatía con ese mundo desconocido y a explorar nuevas relaciones con esos otros residentes, incorporando los polvos de los microorganismos a las infusiones, a la comida, al pan, al queso, a los pepinillos o incluso incorporándolos a tus tierras, a la tierra de tus plantas, por ejemplo. De esta manera, incorporaríamos los microbios a nuestras vidas con el objetivo de redistribuir y rediseminar algunas especies concretas de microorganismos con una idea muy concreta que, de hecho, trabajamos mucho durante todo el proceso con los textos de Marisol de la Cadena, con esta idea de ser con la tierra o ser con los paisajes. Tenemos en nuestros intestinos millones de microorganismos. De hecho, compartimos con nuestro cuerpo con distintas comunidades de bacterias que configuran nuestro bienestar, nuestro carácter, nuestra salud. También son los testigos de la crisis climática y de varios de los fenómenos urbanos a los que nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, los antibióticos presentes en el agua potable o la comida ultraprocesada o la falta de contacto cotidiano con la tierra provoca una pérdida de biodiversidad y hace que millones de intestinos de millones de nosotros tengan que recurrir a fármacos para intentar completar o cerrar nuestra dieta probiótica. Porque los intestinos, al igual que los bostan, los jardines de Estambul, están perdiendo biodiversidad. La idea de este proyecto, y para eso se han hecho una serie de experimentos, estos los realizó Orkan después, cuando yo ya me volví, hizo una serie de talleres con estos colectivos locales, Nadas, Cocopelli y algunos otros actores invitados por la Bienal, donde se fabricaron distintos procesos de comida y el objetivo es
introducir esos actores locales, superlocales, que son los microorganismos en tu cuerpo, ofreciendo una perspectiva extraña sobre lo que significa un lugar, la pertenencia a un lugar o la pertenencia al mundo. Es decir, los ciudadanos turcos que estaban aquí, que son locales, entre comillas, estaban introduciendo en su cuerpo unos más locales que ellos porque son descendientes directos de billones de años para atrás, ¿no? Este proceso lo suelen llamar los científicos rewilding your gut, a pesar de que renaturalizar suena un poco extraño en español, pero lo que propone es una relación íntima con estas nuevas especies, con tu cuerpo, precisamente con esas especies que han visto esos otros Estambules durante el tiempo, en incontables generaciones que han evolucionado junto con las generaciones humanas. Esos son esos ser con otros a los que aludía Marisol de la Cadena. De esta forma, en estos procesos se propone, de alguna manera, gentrificar los intestinos. Como sabéis, gentrificación es un término urbanístico en el que se plantea cómo una operación urbana puede producir un desplazamiento de los vecinos locales que son sustituidos por nuevos habitantes y generalmente tiene consecuencias indeseables porque dañan el tejido social vecinal, porque provoca la disrupción de procesos de las comunidades, porque provoca el desplazamiento forzado de los más débiles, de los más dependientes, etc. Pero esto también se produciría a la escala de nuestros intestinos. Y esto para mí es alucinante. Que los procesos urbanos o ecosistémicos a escala urbana se reproduzcan a la vez a la escala de los intestinos es fascinante. Es decir, al ingerir los microorganismos también se va a producir un desplazamiento de los organismos por otros nuevos. Y depende de cómo reaccionen los locales con los recién llegados, veremos qué resultado tiene este experimento. La propuesta es clara. ¿Y si nos convertimos en jardines? ¿Y si somos jardines de jardines? Miles de personas, miles de Bostons. Pensad ahora las relaciones figura-fondo, cómo se están trastocando. Esta condición interescalar de los ecosistemas urbanos, donde se producen procesos paralelos que resuenan a escala de ciudad o de jardín o a escala de los intestinos, para mí, por ejemplo, era una situación sorprendente, pero para los científicos es una obviedad, porque en realidad ambos, los jardines y nosotros, somos arquitecturas para los microorganismos. Desde un punto de vista microbiótico no hay tanta diferencia. Esto nos permitiría repensar la empatía, repensar las formas de vivir juntos, hacer lugar juntos. Y también se proponía en el folleto de los microorganismos que nos ayudarais a salvar los microorganismos, con muchas comillas, precisamente salvar a unos microorganismos de los que probablemente nunca hayamos oído hablar, ¿no? La propuesta es que incluyeras o guardases estos microorganismos en tu refrigerador en un proceso que se llama Suspended Animation, le suspendes la vida, como si los metieras en una cápsula del tiempo, y después incorporándolo a nuestras vidas, por ejemplo, mezclándolos, rehidratándolos y mezclándolos, les salvaríamos, entre comillas, de los efectos del tiempo para preservar sus capacidades probióticas. Ojo, que aquí no estamos hablando de salvar de la extinción a los microorganismos. De hecho, este concepto a escala microbiana no tiene ningún sentido, ¿no? Esto nos lo confirmaban los científicos. Porque en realidad los microorganismos son locales perpetuos. En realidad, el tipo de preservación del que se está hablando es mantener un tipo de microorganismos que se está constatando ya que están empezando a desaparecer, pero no a desaparecer como tales, sino a mutar en otras especies. Y manteniéndolos de esta manera, ya sean nuestros intestinos o nuestros jardines, les mantenemos vivos. Pero es que si los pronósticos de la crisis climática aciertan, es posible que en un futuro no tan lejano tengamos que pedir, por favor, a estos microorganismos que colonicen nuestro colon para afrontar el fin del mundo. Pensando sobre este proyecto, surgía una idea de entender el diseño quizá como un proceso de diplomacia cosmopolítica. Este proyecto nos recuerda la fragilidad humana y nuestra dependencia de la vida microbiana. Quizá un diplomático, que es aquella figura que suele participar como mediador en distintos grupos y que gestiona relaciones y conflictos, que atiende a las distintas preocupaciones de los distintos actores involucrados, también pueda ser alguien que se haga cargo o que cuide de las necesidades de cada lado, negociando las distintas demandas.
Quizá el diseño como un proceso de diplomacia cosmopolítica podía ser una manera de lidiar con las distintas agencias e intereses de tanto de la materia viva como de la materia inerte. De esa manera, la Tierra no solo puede ser comprendida o no debe ser comprendida solo como recursos para ser consumidos, sino también como otros actores que tienen otras agencias que han de ser atendidas. El extractivismo, ese proceso de excavar, de desplazar la tierra en favor de los intereses humanos, sería un proceso de diplomacia inaceptable. Y sería crucial entender que cuando la tierra se transforma, integra y configura muchos aspectos de la vida humana porque está muy viva, tan viva como las plantas, los animales o el resto de los seres vivos que estamos acostumbrados a ver y a incorporar en nuestros proyectos arquitectónicos. La pregunta de este trabajo es ¿qué cuenta como político? Y si, por ejemplo, como dice en esta cuenta de Instagram, donde íbamos colgando preguntas que iban surgiendo en el proyecto, si comer un trozo de queso o de pan es un acto de diplomacia cosmopolítica, ¿no? Donde estás recibiendo a los jardines. Esa manera de diplomacia compleja, que no tiene por qué ser entendida siempre como un encuentro armonioso, de hecho casi nunca lo será, esta pieza quizá nos invita a cambiar de perspectiva, como ella cambia de perspectiva geométricamente, donde hay momentos que es muy ordenada, hay momentos que es muy desordenada, que también nos invita a plantear otras relaciones con la tecnología y con los no humanos, otros vínculos diplomáticos, o quizá a prestar atención a la tierra, ahí donde está el reflejo de esa pieza, no tanto a las figuras, donde podamos encontrarnos y hacernos cargo de la ancestralidad microbiana y atender a las futuras generaciones a través de estos procesos del kit microbiano. En turco, cuando te encuentras a alguien de tu tierra, a un viejo conocido, a un colega, le dices topragim, que literalmente significa soy tierra. Es decir, que tiene implícito en turco una forma de parentesco con la tierra, porque la tierra no solo es tierra. Muchas gracias. Bueno, tenía un vídeo aquí de los New Civic Rituals, si queréis sacamos con ello, no sé por qué no funciona el audio, pero está colgado en la web de la Bienal. Bueno, es una banda sonora. Este es otro de los New Civic Rituals. Digo la verdad, puedes empezar de aquí, ¿vale? Lo pongo con el audio de la computadora, sin más y basta. Düşünüyor dedim baba. Evet. Ama hala bir sürü köylümüz var. Onlar geride kalıp mısır üretebilirler bize. Benim biraz kafam karıştı baba. Haklısın. Durum biraz karışık. Demiş babası. Ama söyle bakalım. Hala boza istiyor musun? Evet. Ama bu gidişle bilemeyiz. Belki herkes İstanbul'a gelir bir gün. Geride mısır yetiştirecek kimse kalmazsa...
Pues muchas gracias, Uriel, por la conferencia. A ti. Tenemos unos minutos para preguntas, si queréis preguntar. Buenas. Bueno, primeramente muchas gracias por la conferencia. Creo que ha sido súper interesante las dos partes y muy pedagógica, yo creo también. Me surgía así como una duda, sobre todo en la segunda parte, y es que viene muy a cuento de esto de la empatía revisitada, ¿no? que mostraba la Bienal de Estambul. Y es que precisamente, o sea, yo pienso que esto es muy, muy importante en cómo nos acercamos a todas estas formas de vida no humana, ¿no? O sea, el tener esta cierta empatía y el saber qué procesos se están dando en el otro, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues debido a nuestra condición postmoderna, tenemos así como una cosa muy de que necesitamos comprender o necesitamos aprender de esos procesos para una vez lo tenemos muy asentado ya poder entablar una cierta conversación, ¿no? Ya sea por medio de unos deseos o por medio de una reciprocidad de alimentos, de condiciones de vida, etcétera, etcétera. Siendo esto así, que es un poco, yo creo, lo que se plantea en la Bienal, ¿crees que es por eso que en el mundo occidental nos cuesta mucho más acercarnos a las formas inertes, tanto desde la teoría como desde la arquitectura, ¿no? O sea, creo que hay una falta de comprensión, una falta de empatía, porque al fin y al cabo los procesos que se dan en torno a una roca son muy difíciles de comprender, o ya sea como por su propia falta de vida o porque pertenecen a unas épocas geológicas que se nos son muy, muy extrañas a la mente humana, ¿no? Entonces, o sea, como en estos pueblos amerindios que comentabas en el principio de la charla, sí que ocurría esto, ¿no? O en el final de la charla, sí que ocurría como que al final la tierra sigue siendo persona. ¿Crees que es así? O sea, ¿crees que por eso desde un mundo como occidental nos cuesta más tener estos aprendimientos de lo inerte o de la tierra? O sea, hay una parte que no he terminado de entender porque, o sea, si te he entendido bien, dices que necesitamos comprender bien estos procesos para antes de entablar una relación con ellos, ¿no? Como que somos posmodernos, no sé qué. Es que ahí hay un punto en el que yo no estaría de acuerdo, que yo he aprendido en este proceso, por ejemplo, en el proyecto de Estambul, y es que en realidad nosotros ya nos estamos relacionando con ellos todo el rato. No paramos o sea, esto está aniquilando millones de microorganismos en este momento que nacerán un segundo después, ¿sabes? Entonces, no estoy de acuerdo en que no estemos relacionándonos con ellos. Estamos relacionándonos con ellos de una determinada manera, ¿no? Si tiene que ver con la posmodernidad o no, no lo sé, porque depende de lo que te estés refiriendo por posmodernidad, porque como es un término tan discutido, depende de qué posmodernidad hables. Pero yo lo veo más, fíjate, a la modernidad, porque lo que sí está muy desafiado o lo que sí supone un desafío muy fuerte para las ideas de la modernidad son las cosmogonías amerindias, ¿no? Por ejemplo, el siguiente fin del mundo que se trata en el libro es la guerra de Gaia, estas ideas de Bruno Latour, ¿no? Que es muy bonito verlos después porque Latour está sudando para intentar construir un aparato, bueno, quizás en ese sentido sí, como un aparato coherente, filosóficamente impecable y que no tenga todas estas problemáticas de cómo te estás apropiando del no humano, porque para las cosmogonías amerindias es como, qué lío, ¿no? O sea, si es una persona, ya está, se acabó el problema. O sea, 5 tochos de ontología, out, ¿no? Quizá en ese sentido sí, pero yo lo veo más relacionado a dos cosas. Una, la relación, digamos, las ontologías modernas, lo que Latour llama la constitución moderna, que son mononaturales y multiculturales. Esa ecuación es muy difícil de sacarla.
Y 2, a lo que Timothy Morton llamaría la condición hiperobjetiva, por ejemplo, de una roca o de un residuo nuclear, ¿no? O radiactivo, que tienen un proceso cuya escala temporal desborda cualquier tipo de posibilidad de incluirlo en tus imaginarios cotidianos, ¿no? Entonces, la condición hiperobjetiva sí que es un gran desafío frente al que yo creo que ahora nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá proyectos como los de Eliot's New Civic Rituals, no digo el nuestro, digo en general, podrían ayudar como en lugar de, o sea, a cambiar el marco, ¿no? En lugar de hablar como en un código científico y de evidencias y no sé qué, como hablar desde la experiencia y desde los rituales, ¿no? Quizá eso puede ser interesante. No sé si te contesto. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, Uriel. Enhorabuena también, que se ha reiterado, soy Pencho. Sí, es que no veo nada. Pero esa voz familiar. Sí. Bueno, sí, no, la tengo fatal. Pero bueno, a ver, sí, o sea, en esta... o sea, no sé cuántas versiones llevamos ya o interpretaciones de Viveiro y Daroski, pero creo que dijéramos, no sé, bueno, simplificando mucho, pero lo que más me ha gustado ha sido la tuya, porque este análisis en profundidad y este esfuerzo por esta versión arquitectónica de las variables de humanidad y mundo, ¿no? O sea, a esto, incluyendo ahí el asunto amerindio, o sea, hay una humanidad en todos los seres, pero luego, junto a la humanidad de cada ser, también hay una actitud, y eso es importante, porque, o sea, a su vez lo complementa, no son todos los humanos iguales, sino que dentro de cada humano hay una actitud que los diferencia, ¿no? Tanto en o sea, en esa personalidad humana, pero hay actitudes muy distintas, ¿no? Del conjunto de los seres, ¿no? O por lo menos desde ese perspectivismo, ¿no? Y eso creo que, o sea, esa cosa que tú ves, que has comentado, porque como tan sencilla, realmente no es tan sencilla porque es muy compleja, porque lo importante, a partir del reconocimiento de la humanidad total, es el reconocimiento de la actitud de cada uno de esos seres, ¿no? Y ahí es donde aparece la dificultad, ¿no? Para poder entenderla como bonía, ¿no? Pero yo te quería preguntar, no he entendido de estas actuaciones en la segunda parte, o sea, ¿son todas vuestras? O sea, el vídeo lo vuestro solo es el kiosco o las otras también forman parte, o sea, ¿qué habéis hecho? ¿Solo el kiosco o habéis hecho todas las actuaciones, todas las instalaciones, intervenciones que se veían en el vídeo final? No, la parte del kiosco, el loro, los microorganismos, sí. Las otras son los New Civic Rituals que son como encargos a distintos... Que son de distintas autorías, ¿no? Sí. La vuestra sí. Es la del loro. La del loro. No, está muy chulo el loro. Enhorabuena. Gracias, Pencho. Pues es que me parece muy interesante lo que dices, pero creo que justo lo que dices refuerza lo que dicen Danowski y Viveros de Castro de los amerindios, de alguna forma. Es decir, primero, cuando dices que cuentan las particularidades de los sujetos, bueno, hay una cosa que yo no soy un experto en cosmogonías amerindias, es decir, soy más estudioso de estos tipos, pero, o sea, que la contestarían ellos mejor. Pero lo que se me ocurre a mí decirte es que precisamente si pensásemos que todos los humanos son lo mismo por el hecho de ser un humano, o jaguares, que todos los jaguares son, y no contara la actitud particular, estaríamos unificando a los humanos. Es decir, caeríamos en el mononaturalismo. O sea que precisamente lo que tú dices multiplica las multiplicidades multiplicadas de las agencias múltiples del mundo multiverso, ¿sabes? O sea que eso creo que echa gasolina a favor de lo que ellos plantean. Pero en lo que yo tendría una prevención es que tú reconoces que cada uno de esos son sujetos y es cierto, pero no solo, como diría Marisol de la Cadena. O sea, es un sujeto, pero todos los seres son seres relacionales, que están
enredados en intrigas cosmopolíticas. Es decir, que tú puedes ser tú con tu conciencia estando en un sitio concreto, pero cerca hay un jaguar que te está oliendo. Está el sol del que te estás quitando. O sea, hay una condición, hay una frase muy bonita que dice, esta máxima marxista clásica de todo es político, en realidad ya la decían los amerindios. Claro, porque todas las interacciones se establecen, ellos lo llaman cosmopolítico, porque no es político en el sentido de política humana, no son los asuntos de los humanos, pero sí es una cosmopoliteia. Entonces, te diría sí, pero entendiendo que ese sujeto es, digamos, como si colocas un imán en un campo, o sea, que está como interactuando en tiempo real con miles de actores, ¿no? Y además con muchas capas, no solamente las que son físicas e inmediatas, también... bueno, claro, es que no da tiempo a contarlo todo, pero esta idea de que esa papilla precosmológica al final caen en cuerpos, como todos somos personas, pero tenemos cuerpos distintos, eso genera un desequilibrio en la Tierra. Por eso hay estas situaciones que explotan, a veces lo llaman rasgaduras de lo cotidiano o algo así. Por ejemplo, en un evento de caza que sale mal, ahí aparecen esas tensiones. O la figura chamánica, el chamán es esa persona que no se pone una máscara, se pone otro cuerpo para encontrar en ese híbrido entre un humano y esa cabeza de muchos seres, encuentra una situación de diplomacia cosmopolítica. De hecho, a los chamanes los describen como diplomáticos. Y son los que podrían establecer conexiones entre esos distintos cosmos. Bueno, eso, que un sujeto nunca es un sujeto solo, como lo imaginamos o como lo describimos, por ejemplo, en un libro de ciencia. Cuando se describe una persona, su sistema circulatorio, ¿no? Está siempre interactuando. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que da tiempo a una, por lo menos. Pues... igual, Miguel, ¿cerramos o tú quieres? Bueno, aparte de agradecerte la conferencia y la generosidad de explicarlo todo tan bien, con tanto detalle. A mí me gustaría que nos contaras un poco del proyecto futuro de todo esto, ¿no? Como que avanzar un poco antes de irnos, así nos quedamos ya. Que hablar de tu libro. Pues bueno, esto empezó siendo una investigación como por interés, acabó convirtiéndose en un artículo que empezó a engordar y se va a convertir en un libro, y si todo va bien, a final de año o principios del que viene se publicará con Puente Editores un librito que será una recopilación de textos más breves y luego una parte más extensa de las arquitecturas del fin del mundo, que hago un recorrido un poco más en detalle, como el que he hecho ahora de la extinción y de las cosmogonías amerindias, desde la dimensión arquitectónica. Entonces me apoyo en Danowski y Viveros de Castro, utilizando su mismo mapa, pero analizando desde los imaginarios arquitectónicos que soportan algunas de estas visiones apocalípticas, o desde las que no se mencionan, pero no se pueden dar sin ellos, ¿no? Por ejemplo, el transhumanismo no da por hecho toda esta movida que ¿cómo se llama? Parica llama de la geología de los medios, ¿no? O sea, para que pudiera pasar eso, de realmente traspasar nuestro alma a unas plataformas cibernéticas, bueno, aparte de que es una operación de división de alma-cuerpo que es súper teológica y tal, pero bueno, imagínate que fuera posible, eso implicaría, si ya tenemos un montón de arquitecturas en el mundo, de edificios que expulsan a humanos que solo son servidores solamente para poner un like en Facebook, imagínate si pusiéramos eso. O sea, si ya hay una cantidad de chatarra espacial que está flotando. Entonces, por ejemplo, esa es una arquitectura que el transhumanismo no cuenta, pero sin la cual el transhumanismo ni todos estos del... ¿cómo se llama? El Breakthrough Institute y todos esos tecnofílicos que piensan que pueden o sin lógicas extractivistas. O sea, sería imposible. No habría sílice suficiente ni tantos otros minerales. Entonces, hay una revisión de eso, ¿no? De los que se movilizan de una manera muy directa, ¿no? El ambientalismo, la frontera es muy clara, la división entre naturaleza y cultura, y se materializa físicamente unas arquitecturas que existen, hasta otras que se omiten, pero sin las cuales infraestructuralmente sería imposible que tuvieran lugar.
Entonces se van revisando. Y más allá del interés, digamos, cultureta de la movida, lo que a mí me parece interesante es que en las agendas de la arquitectura nos estamos enfrentando a problemas que enuncian fines del mundo, de una manera o de otra. Entonces, para mí es importante comprender cuáles son esas lógicas. Por ejemplo, si te venden la moto del transhumanismo, entender qué implicación tiene eso, ¿no? Arquitectónicamente y, bueno, como su huella ecológica y todo esto, ¿no? Entonces, la parte arquitectónica es la parte que a mí me toca. Me parece que te proporciona herramientas desde las cuales diseñar. O sea, realmente... Y bueno, y esto es un comentario que así aprovecho y respondo a uno de los comentarios que me hacía Enrique, que ha leído el artículo, me ha hecho una generosa aportación de comentarios. Realmente esto para mí es interesante para hacer proyectos, no para quedarme ahí y tirarme el pisto. O sea, realmente me interesa porque todos estos conceptos están movilizados en proyectos como estos otros, ¿no? Hola, Uriel. ¿Da tiempo a una última pregunta? Sí. Vale. Nada, yo quería preguntarte si de alguna forma en el próximo, bueno, en este libro del que estás hablando o en esta investigación que se va a ir ampliando, tienes en cuenta el cuerpo femenino de alguna forma, ¿no? Sobre todo por lo que hablabas de las cuestiones amerindias, por toda esta relación que hay del cuerpo de la mujer con la tierra, ¿no? Y con lo terrenal, o como el chamán al final es un hombre o la Pachamama está representada como por el cuerpo de una mujer o una mujer. Y también recordaba como hace poco que tuvimos una conversación con Miguel y con Andrés Jaque, que nos contaba, me acuerdo, cómo, por ejemplo, en ciertos barrios de Manhattan, en la historia, tenía mucho que ver que las viviendas de la planta baja que quedaban pegadas a la tierra se relacionaban con las familias negras, con las mujeres negras, porque los niños de esas familias jugaban en la tierra, ¿no? Había como un clasicismo en el que las familias blancas, ¿no? Habitaban las plantas altas y la mujer negra con hijos negros cuidaba la tierra, ¿no? Y porque los niños jugaban en el barro mientras que los otros niños jugaban con juguetes, ¿no? O sea, como que siempre también hay una romantización del cuerpo de la mujer en relación con la tierra y lo natural, que esto también lo hablan mucho las xenofeministas, ¿no? Que se declaran como súper antinaturalistas, por esta idea también de que a la mujer le ha tocado el cuidado de la tierra y se les hace responsables, tanto a ellas como a los niños, de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Como que la responsabilizan de que su objetivo o su no sé cómo su necesidad también encargarse de ello. Entonces, no sé si entiendo que al final tu propuesta tiene mucho más que ver con, imagino, una descomposición del cuerpo, una abolición del género, pero si de alguna forma lo vas a tener en cuenta. Pues muchísimas gracias por la pregunta. En la parte de los amerindios, no, porque estoy trabajando con los textos que estoy trabajando que no hablan tanto de esto, pero recojo tu guante y me parece un puntazo incorporarlo, desde luego. En la parte del libro, sí, hay un capítulo dedicado al xenofeminismo, al aceleracionismo y al xenofeminismo, que los pongo juntos porque me parece que es, aparte que tienen como una vinculación histórica, pero más allá de eso, porque la propuesta que, desde mi punto de vista, claro, es interesante ahí es el xenofeminismo. Y el aceleracionismo, aunque es más ruidoso, que por cierto son todo tíos, que yo sepa, sin embargo, no sé si como desplazándose desde esa posición y reafirmándose en otra manera nace el xenofeminismo. Y tiene una parte ahí, ¿no? Es la parte, las arquitecturas del xenofeminismo, yo las he, en lo relativo al fin del mundo, que ya es un poco afinar porque ellas no hablan tanto de este tema, como jardines Tibor, ¿no? Como estas instalaciones, por ejemplo, de Mary Magic y todas estas intervenciones que trabajan con ese mundo tan híbrido. La crítica, que no se recoge al libro, pero ya aprovecho y te la lanzo para ver tu opinión, que yo daría al xenofeminismo es que, o sea, si bien han introducido, por supuesto, todo el tema de género, pero han recordado la vinculación con la tecnología, recuperando muchos programas feministas o haciendo un 2.0, ¿no? Y además la manera en la que se han propagado y las infraestructuras que han construido, esa web en millones de idiomas y todo eso.
Sin embargo, toda esa... Ahí todavía... Y bueno, y recordando a los aceleracionistas que tienen una visión de la aceleración muy mecánica, muy viejuna y tal, para mí las prevenciones se me activan con toda la defensa tan potente que hacen de lo prometeico y usan esas expresiones. Precisamente para colocarse en una posición antinaturalista, ¿no? Pero, como dirían Danowski y Viveros de Castro, ser anti-antropocentrista no deja de ser un antropocentrismo. O sea, ser anti no deja de ser eso. Es ser anti-eso, pero eso te hace que el eso condicione tu posición. Entonces, ese punto para mí es el... Pero bueno, tampoco soy un experto, pero me encantaría discutirlo contigo, que no sé quién es porque no veo nada, pero... Está aquí. Tatiana, ¿qué tal? Pues no sé, te mando el texto y me lo dices. Me encantaría, me encantaría discutirlo. Ese punto para mí es como... Entiendo el lado punk, pero por otro lado, usar de bandera un instrumento que es tan moderno y tan heredero de ciertas culturas que desemboca en eso que ellas mismas critican, que me da un poco de cosa. Pero bueno, sería una cosa discutirlo. Luego, en relación a lo de la Pachamama y todo eso, es cierto, pero no tengo claro... O sea, es cierto todo lo que dices y, de hecho, es una crítica súper clara a determinados feminismos y a determinadas críticas al feminismo también. Los textos que yo estoy trabajando, no sé si el género se asigna de una manera tan directa, en todas de la misma manera. O sea, que no sé si habría que estudiar más bien caso a caso esa configuración. No lo sé, lo desconozco. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos... ¿Tú querías preguntar, Enrique? No. Vale. Y muchas gracias, Uriel, como ha dicho Miguel, por la generosidad de la charla, también por contarnos todo lo que va a venir después en tu trabajo, así en primicia. Y 3 cosas muy cortas. Una, la próxima charla, acordaos que no es el lunes, sino que es el jueves, y es el jueves 1 de julio. O sea que ahora van a pasar como 15 días hasta que sea la próxima charla, y será abajo en el espacio 0. Eso en primer lugar. En segundo lugar, arriba en el centro de documentación, que es extraordinario, que bueno, ya lo conocéis de CENDEAC, hay una sección de ensayos relacionados con el ciclo del fin del mundo que han preparado. Lo digo por si algún día queréis pasaros antes de las charlas y subir y podéis prestar. Funciona como cualquier biblioteca pública de la red de la región de Murcia y podéis sacar los libros que queráis. Y lo tercero es que la música que suena al inicio de las charlas y al acabar es una lista de Spotify que ha hecho Miguel también con la colaboración de la gente que ha ido viniendo, de canciones que tienen que ver con el fin del mundo. Lo que se oía al principio, por ejemplo, era una bachata que ha seleccionado Uriel. No. Perdón. No era una bachata. ¿No ha sido así? No era una bachata, era un bugalú salsero. Vale, pues si queréis hablar de bugalú salsero con Uriel, luego vamos a tomar algo abajo, o sea que y aprenderéis mucho más sobre música de lo que yo sé, que es nada. Nos vemos entonces el día 1. Muchas gracias.